Muchas gracias, hermanos. Gracias, José. Bueno, vamos a tener en esta tarde la continuación del estudio verso por verso en el capítulo 15 de Shemot, de Éxodo. Y hoy día vamos a estudiar el verso 3. Si bien lo vamos a relacionar con lo que veníamos estudiando en el Shabbat anterior de los primeros dos versos de Shemot 15, que a ver si ustedes se acuerdan de qué se trata este capítulo, el Cántico de Moshe. Y el capítulo 15 viene después de ¿qué? Del cruce del mar. Entonces, una vez que han cruzado, entonces viene este Cántico de Moshe, que uno ve solamente una alabanza en esto. Y la verdad es que contiene mucho más. Entonces lo vamos a ir descubriendo, lo vamos descubriendo juntos prácticamente. Entonces vamos a ver este cántico de Moshe que vamos a tomar como frase, digamos, guía. Este varón de guerra es Yahvé, ¿sí? Y dice en Shemot, en Éxodo, en el capítulo 15, los versos 1 al 3. Y vamos a repasar esos primeros dos versos para entrar al verso tercero del capítulo, ¿sí? Dice lo siguiente. Entonces, en el verso 1, Moshe y los Bené Israel, los hijos de Israel, prorrumpieron, después de haber cruzado el mar rojo, el Yam Suf, como se le llama, el mar de los juncos, de las cañas, en un cántico a Yahvé, y hablaron diciendo, cantaré a Yahvé, porque ciertamente ha triunfado, al caballo y su jinete arrojó al mar. Y se acuerdan que en el estudio anterior vimos que ese prorrumpieron en realidad es cantaron, es el verbo cantar, no prorrumpir, ¿sí? En hebreo, y que está en futuro. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Entonces, dice el texto hebreo, Moshe y los hijos de Israel cantarán en un cántico a Yahvé, en futuro. Y vimos la relación que eso tiene con el verso 3 de Revelación 15, ¿sí? El cántico de Moshe en Apocalipsis, ¿sí? Bien. Esto para retomar un poquito el estudio desde donde lo tuvimos el Shabbat pasado. Bien. Dice en el verso 2, ya es mi fortaleza, ¿sí? Y mi cántico, y me ha sido por Shua, por salvación, ¿sí? Este es mi Elohim, y lo alabaré, Elohim de mi Padre, y lo exaltaré. También estuvimos viendo en el Shabbat pasado que en vez de usar Yod Hei, Vav Hei, usa la expresión abreviada Ya. Y comentamos algo sobre esta expresión y hoy día, ya prácticamente la conclusión del estudio de hoy día, vamos a agregar algún detalle más sobre esa expresión ya, ¿sí? Muy bonito. Y dice el verso 3, que es el que vamos a estudiar hoy día. Yahvé es varón de guerra. Yahvé es su nombre. Amén. Entonces, esa es la expresión que vamos a estudiar hoy día, el verso, y que si ustedes lo ven en el texto hebreo. A ver, Romina dice sí, se anima. ¿Sí? ¿Se anima, Romina, a tomar el micrófono? A ver. Por supuesto que el nombre del Eterno está sin vocales. Yahweh, Ish, Milehama. Muy bien. Yahweh, Shemo. Shemó. Muy bien, bien, lo han leído. Por supuesto que está la que lee, están los que soplan, pero entonces dice Yahvé, Ish, no es Milejama, porque no se pronuncia ahí, sino es Yahvé Ish Miljama, Yahvé Shmo. ¿Qué quiere Shemo? Es la palabra Shem, nombre, con su posesivo, o su nombre, ¿sí? Bien. Yahvé, ¿no es cierto? Ish Miljama, Yahvé Shmo, Shemo. Yahvé, varón guerra, Yahvé, nombre suyo. Eso es lo que dice este verso 3, ¿sí? Bien, nos vamos a concentrar ahora en la primera mitad del verso, que es Yahvé, es varón de guerra. Y dice este verso, fíjense, una expresión muy llamativa, Yahvé Ish. Y nosotros hemos aprendido que Ish ¿qué palabra es? Varón, hombre, Y entonces
Y en hebreo sabemos que el verbo ser o estar en presente no se usa. Entonces, Yahvé es hombre, dice finalmente el verso. Entonces nos quedamos un poco pensando en eso. Bien, según el diccionario Strong, Ish que significa ser hombre, portarse como hombre, ser hombre, ¿sí? Se refiere a la expresión masculina del término, no a ser humano, aunque podría entenderse también como ser humano, pero primariamente el ser humano es el Adam. Notar que en hebreo el verbo ser o estar en tiempo presente no se utiliza. Por tanto, dice Yahvé es hombre. Y nos quedamos con esa expresión, como decir, bueno, es un poco extraña. Aunque hay que aclarar que no dice que Yahvé sea Adam, no dice que sea terrenal. Porque Adam significa eso, terrenal. Sino varón, o sea que es una referencia a masculinidad. Se refiere a un atributo en él de masculinidad, ¿sí? Bien, y consiste en lo siguiente. Yahvé es Ish, es varón. Bueno, pero así expresado parece que estuviéramos diciendo que Dios es un hombre. Pero la Escritura, por ejemplo, en lo que expresa a través de Balaam, aunque no lo tenemos más que alguien que expresa la palabra del Eterno, aunque no por autoridad propia, pero expresa la palabra del Eterno, expresa en Bemidbar, en Números, capítulo 23, versos 17 a 19, que es una porción que estuvimos estudiando el Shabbat pasado en la Yeshiva, ¿sí? Y dice lo siguiente: y Balac le preguntó a Balaam, Balac era un rey, ¿no es cierto?, enemigo de Israel, y va y contrata a Balaam, que es una especie de adivino, de profeta, para que le maldiga al pueblo de Israel. Cosa que cuando él trata de hacer no lo logra hacer, sino que bendice al pueblo. Y le preguntó Balac a Balaam, ¿qué ha dicho Yahvé? Entonces Balaam profirió su proverbio y dijo, levántate Balac y oye, presta oído a mis palabras, hijo de Zippor. Elohim no es hombre, no es Ish, para que mienta, ni hijo de hombre, Adam, para que se arrepienta. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión que es básica, nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la deidad, tenemos que tener claro que por todos lados la Escritura nos dice que el Eterno no es hombre, no es Adam tampoco, ni tampoco hijo de Adam, no es Ben Adam. ¿Se acuerdan que permanentemente Yeshua dice de sí mismo que dice que él es el Ben Adam? Pero el Eterno dice que él no es Ben Adam, ni tampoco es Ish. Bueno, y entonces, ¿por qué se usa esta expresión que Yahvé es varón, es Ish? ¿Por qué se usa esa expresión así? Si después la Escritura dice que no es así. Y termina diciendo el verso 19, él dijo y no hará, habló y cumplirá. Bien, entonces nos quedamos con estas dos expresiones contradictorias entre sí. Yahvé es Ish, varón, y Dios o Yahvé no es Ish. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿se contradice la Escritura? Por un lado dice que él es Ish y por otro lado dice que no es Ish, no es varón, no es hombre. Bueno, pues entendemos, por supuesto, que la Escritura no se contradice. ¿Por qué? Porque cuando dice que Yahvé es varón de guerra, establece en realidad una comparación, ¿no es cierto? Es una expresión comparativa, queriendo decir, Yahvé es como varón de guerra, ¿sí? Es como un varón de guerra, ¿por qué? Por las cosas que hace, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver esta otra acción similar relativa a este varón de guerra. Y lo vemos en Devarim, en Deuteronomio capítulo 3, versos 21 y 22, que dice, también en aquel tiempo ordené a Josué diciendo, tus ojos han visto todo lo que Yahvé vuestro Elohim ha hecho a estos dos reyes. Estos dos reyes están antes de comenzar la entrada a la tierra. Moshe le está diciendo, está hablando de lo que le habló a Yehoshua, a Josué.
no los temáis, porque el mismo Yahvé, vuestro Elohim, es quien pelea por vosotros. Entonces, en ese sentido, Él pelea por ti, en todas las áreas de la vida, esto ténganlo presente. Él pelea por nosotros, por eso dice que es como un varón de guerra, ¿sí? Muchas veces les digo porque creo que nos pasa a todos, nos sentimos por ahí atacados y ¿qué hacemos? Nos defendemos. Lo que nos falta a veces es entrenar esta actitud de decir, el Eterno es quien me defenderá. Si muchas veces nos pasa, yo lo digo personalmente, ¿no es cierto? A veces me sale bien y a veces digo, no, voy a tener que intentar otra vez. La próxima la voy a tratar que me salga mejor. Pero esto es crecer en la confianza al Eterno. Él pelea por ti, Él es quien te defiende. ¿En dónde me defiende? En la vida diaria, en tu trabajo, en todas partes donde pudiéramos ser objeto, porque sabemos que aquel que es creyente enseguida genera que lo examinen con más dureza. Pues solamente porque dijiste que estás buscando obedecer al Eterno y ya te van a mirar dos veces. Si sos un sabandija, te miran con simpatía en cada maldad que hagas. Si dijiste que sos creyente, te van a bajar la caña para ver si realmente eres lo que dices ser. Y en ese caso, muchas veces, como dice el Mashiach, sufriremos, ¿no es cierto?, que hablen mentira de nosotros buscando perjudicarnos. Y ahí es donde más es probada la persona, donde más tiene que saber que él es varón de guerra y lo defiende. Y acordarse, por eso es muy importante tener presente la Escritura. ¿Qué dice la palabra? Él bendice a los que te bendicen y yo no le deseo mal a nadie, pero el que te maldice finalmente no la pasa bien, no es nuestra idea. Al contrario, por eso la oración de un creyente debe ser intercesora. Señor, ten piedad de esta persona que me maldice con sus acciones. ¿Sí? Ten piedad de, no, Señor, mira lo que me ha hecho, así que tu palabra dice y yo quiero que se cumpla. No es nuestra actitud porque nos pondríamos del lado del acusador y no es nuestra función, ¿verdad? Bien, entonces otro pasaje que podríamos ver, Josué capítulo 5, este pasaje lo agregamos como un agregado nada más. Estando Josué cerca de Jericó, dice Josué 5 versos 13 al 15, levantó sus ojos y he aquí vio un varón en pie frente a él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? Y él dijo, no, soy príncipe del ejército de Yahvé que he venido ahora. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró. Y dijo el príncipe del ejército de Yahvé a Yehoshua, Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es Macón Kadosh, lugar santo, ¿verdad? Y Josué hizo de esa manera. O sea que siempre vemos al Eterno manifestarse como varón de guerra, ¿sí? Entonces es una expresión comparativa. Por supuesto que cuando se manifiesta en forma física, como lo vemos acá, sabemos quién es el que se está manifestando. Es el ángel de Yahvé. Es la expresión o la manera en que el Mashiach se hacía presente y se corporizaba o se hacía visible antes de ser encarnado y haber nacido como un Ben Adán, como un hijo de hombre, ¿verdad? Siempre él se presentó de muchas maneras y es la manera en que el Eterno se manifiesta a través de él. ¿Sí? Acá hay una expresión muy importante y es que no decimos que el Mashiach sea una manifestación del Eterno, sino que el Eterno se manifiesta a través de Yehoshua, del Mashiach. Y ustedes me van a decir, pero estás diciendo lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando decimos que el Mashiach es una manifestación del Eterno, estamos diciendo lo mismo que si yo ahora hablo y ustedes no me miran, pero a través de una manifestación mía, que es la vibración del aire y el ruido, eso es una manifestación de mí. Es una manifestación nada más. Mientras que cuando decimos que el Eterno se manifiesta a través de Yehoshua, estamos poniendo dos individualidades y estamos poniendo en el Mashiach, en Yehoshua, una individualidad
completamente libre y voluntariamente sujeta al Padre. Y Él no va a decir absolutamente nada de sí, sino que lo que oye decir al Padre, como dice Él, lo que oigo al Padre, eso es lo que les hablo. Si el Mashiach fuera una manifestación del Eterno, no habría mérito propio en Él, porque es una manifestación de alguien, y en todo caso el mérito está en el alguien que emite esa manifestación. En cambio, siendo que el Eterno se manifiesta a través del Mashiach, por esa sujeción Él gana mérito, y es completamente injusta su muerte en el madero, por lo cual puede ser contado a favor de nosotros ese sacrificio. ¿Se comprende? Esta es una cuestión profunda y quizás pueda causar alguna disensión, digamos, algún desacuerdo. Pero el Padre dice, Yahvé lo ish, el Eterno no es hombre. Yahvé lo Adam, no es terrenal. Lo Ben Adam, no es hijo de hombre. Es una manifestación incorpórea, inmaterial para nosotros. No hablo de antimateria, que es otro tema, sino inmaterial. ¿Sí? Pero para poder manifestarse en la materia, usa a aquel que Él engendró, a su Hijo unigénito, al Mashiach, que sí está en la materia y a través de Él se manifiesta. Y cuando nosotros vemos en la Escritura la expresión Yahvé habló, Yahvé dijo, Yahvé se levantó, Yahvé comió, tenemos que comprender conforme al contexto si estamos hablando de una acción directa del Eterno o de una acción que está llevando adelante el ángel de Yahvé para manifestarlo a Él. Se debe comprender esto. Es un tema complejo, pero no lo iba a incluir en el estudio, pero hago el comentario como una nota al margen, ¿sí? Seguimos con el estudio. Entonces, Yahvé Shemo, que es, el Yahvé es su nombre, ¿sí? Bien, Yahvé es varón de guerra, dice la primera parte, y Yahvé es su nombre, Yahvé Shemo, ¿sí? O Yahweh también se pronuncia. Dice en Shemot, en Éxodo capítulo 6, versos 2, 3 y el verso 6. Fíjense lo que dice, hablando del nombre, porque dice Yahvé es su nombre. ¿Qué importancia tiene esta expresión que está diciendo Yahvé es su nombre? Dice, Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. ¿Por qué recalcamos, por qué hacemos de nuevo hincapié en el nombre del Eterno? Y ya había manifestado ahí en el Shemot, en Éxodo 6, una expresión muy particular el Eterno a través de su malaj, de su ángel, a Moshe, diciéndole, fíjense lo siguiente, y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yahvé, fíjense, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, fíjense, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Y dice el verso 6, por tanto, di a los Bené Israel, a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, Aní Yahvé, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido, y que les quede grabadito esto, brazo extendido, y con grandes juicios. ¿Sí? ¿Se van a acordar brazo extendido? Bien. Pero dice algo muy particular acá, dice, con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Entonces uno dice, bueno, por supuesto, no en todas las Biblias la traducción está ya corregida, pero por ejemplo la Biblia textual habla del término Yahvé y en las otras Biblias Reina Valera quizás dice Jehová. Ahora, en otras Biblias dice Señor nada más. Pero en realidad en muchas dice Jehová, que es una expresión relativa a Yahvé. Bien, entonces dice uno, pero a mí me suena, cuando yo leí Génesis, que le llamaban Yahvé al Eterno. ¿Por qué dice, no me di a conocer por mi nombre? A ver, voy a revisar la Biblia. Y dice, por ejemplo, en Bereshit, en Génesis, en capítulo 4, y el verso 1, fíjense lo que dice, conoció Adán el terrenal, a su mujer Javá, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón de parte de Yahvé. ¿Qué es lo que dijo?
No estamos diciendo Yahvé le dio un hijo. El relator, con la voz en off, dice Yahvé le dio un hijo a Jabá, a Eva. No, ella está diciendo de su boca, de sus palabras, he adquirido un varón de parte de Yahvé. Es decir, que ella conocía el nombre del Eterno. Y entonces uno dice, pero ¿por qué dice él que no se dio a conocer ese nombre antes? Podemos ver otros ejemplos. Bereshit, Génesis capítulo 9, verso 26, que dice, luego dijo, Noá, estamos hablando de acá ya después del diluvio, bendito sea Yahvé Elohim de Sem y sea Canaán su siervo. Otra vez, alguien más, Noá, que conoce el nombre del Eterno, Yahvé. Pero él dice que no se dio a conocer. ¿Qué significará esto? ¿Hay otro ejemplo? Bueno, sí, podríamos ir, hay muchos ejemplos. Vamos a tomar 3 nada más. Bereshit, Génesis, capítulo 14, verso 22, que dice, pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahvé, el Elohim Altísimo, poseedor de cielos y tierra. O sea, hemos puesto 3 ejemplos en que estos 3 personajes, Eva o Jabá, Noah y Abraham, dicen de sus propias palabras, en un diálogo que se relata en la Escritura, el nombre de Yahvé. Entonces uno dice, pero si lo conocían entonces el nombre. No, dice, no me di a conocer con mi nombre Yahvé a ellos. Sin embargo, ellos conocían ese nombre. ¿Qué significa entonces esta expresión? Significa algo más. Eso es lo que vamos a explorar un poquito ahora. Porque estamos estudiando esto. Yahvé es su nombre. ¿Qué significa que reitere Yahvé su nombre? Bien, vamos a ver. Los antiguos sí conocían el nombre del Eterno. ¿Por qué dice entonces que con mi nombre no me di a conocer a ellos? Y dice lo siguiente, no es el nombre en sí lo que no había dado a conocer, sino el carácter de ese nombre. ¿Qué significa que él se llame a sí mismo Yahvé o Yahweh? ¿Qué significa que él se llame así? Porque en la Escritura nombre es carácter, no sé si ustedes quizás lo sabían. Por ejemplo, yo quisiera un ejemplo de carácter con respecto a nombre. Nombre como carácter. Un ejemplo me pueden dar. Yosef. Yosef menciona su propio nombre. Yosef, ¿qué significa? Fructífero. Bueno, algo así es, sí. Provee fruto. O sea, está hablando y en Yosef se dio esa característica. Jacob, ¿qué significa? El suplantador. O sea que ilustraba cómo era Jacob ese nombre. ¿Sí? Y cuando le cambió el nombre, se lo cambió a Israel, el que vence con Elohim. Dice, te voy a cambiar el nombre, voy a cambiar tu carácter, tu manera de ser. ¿Se dan cuenta? Miriam, rebelión. Y la vemos a Miriam que le tuvieron que dar un freno ahí con la lepra, para que no se pusiera en rebelión. Y fíjense que no por voluntad propia, sino por voluntad de otros, la mamá terrenal de Yehoshua se llamó Miriam y generó también una gran rebelión hasta el punto que hoy día tenemos una religión que está más basada en esa Miriam que en el propio Yeshua. Es tremendo, ¿no? O sea, que llama la atención el carácter de los nombres, ¿no? Mara, cuando dicen en Noemí, creo que dice, no me llamen más Noemí, agradable, sino llámenme Mara, amarga, por todo lo que he pasado. O sea, ella pide que le cambien el nombre como ella se siente, como ella ve que es ahora. Ven, en la Escritura, nombre es carácter. En la Escritura no se pone nombre porque sí. Fíjense, ¿quién decidió ponerle a Yohanan el nombre Yohanan? Juan el Bautista. ¿Quién decidió ese nombre? ¿Zacarías o su esposa? El ángel le dijo a Zacarías, le llamarás de esta manera. A Yeshua, ¿quién decidió ponerle Yeshua o Jesús? ¿Miriam o Yosef? No, el ángel le dijo, le llamarás su nombre Yeshua. Entonces, el Eterno marca el nombre de las personas para marcar su carácter. Inclusive hay una costumbre en el judaísmo de esperar para poner nombre a que el Eterno revele cómo se va a llamar al niño, para ver su carácter. Claro, Yehoshua significa Yahvé salva. Es muy importante, hay que ver qué significa a la luz de lo que estamos estudiando sobre el nombre Yahvé. Fíjense, Yahvé salva, Yehoshua.
Entonces, el nombre en sí no es lo que había dado a conocer, sino el carácter de ese nombre, es lo que dice el Eterno: con mi nombre Yahvé no me di conocer a ellos, con este carácter ellos no me conocieron, ahora me van a conocer. ¿Vieron cuando uno dice, ahora me van a conocer? Generalmente no trae nada bueno esa expresión, pero en este caso no trajo algo bueno para los egipcios, pero sí para Israel. Bien, entonces, que ese carácter que indica el nombre Yahvé es fidelidad, ¿sí? Esto lo vimos en un estudio, en el estudio de Shemot 6, es un carácter asociado a lo eterno, algo que nunca va a cambiar, porque el nombre Yahvé significa, también es un acróstico de que es el que era, el que es y el que será, ¿sí? Pero eso en cuanto a su significado, digamos, etimológico, pero su significado, su carácter, digamos, el significado de fondo que hay habla de amor, habla de fidelidad, ¿sí? Bien, el Eterno siempre fue, es y será fiel a su palabra. Por eso dice, Yahvé es varón de guerra, Yahvé fiel es su nombre, Él te defenderá. Y es de lo que veníamos hablando, de que Él, fiel a su palabra, te defenderá siempre. Su nombre entonces expresa el carácter de fidelidad. Shemot 6, Éxodo 6, lo que acabamos de leer: di a los Bené Israel, yo soy Yahvé, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Esto era lo que les había prometido, y lo va a cumplir. Por eso dice en aquel momento, ahora me van a conocer que yo soy fiel, que lo que prometí lo voy a cumplir. Bien, cuando el cántico de Moshe a su vez dice que Yahvé es su nombre, entonces está reafirmando el concepto de fidelidad del Eterno a lo que desde el principio había declarado en su promesa. No nos olvidemos, el cántico de Moshe es una explosión de alegría después de haber estado en un gran temor de que iban a perecer a manos de los egipcios. Y leemos los sucesos. Estamos viendo a la gente acá cantando con gran alegría, con una explosión de gozo. Cuando el pueblo de Israel explotó en este cántico de Moshe, ¿verdad? Era como decir, wow, nos salvó de una manera increíble. Él, aunque ya habíamos perdido la esperanza, Él nos defiende. Y yo les digo, si ustedes se ajustan a esto, muchas veces van a decir, ¿me irá a salvar? ¿Me irá a salvar? ¿Me irá a defender? ¿Me irá a rescatar de esto que estoy pasando? Que yo podría hacer algo para librarme de esto, pero he decidido no hacerlo. Vamos a seguir. Su nombre posee el carácter de fidelidad. El cántico reafirma, como decíamos, la fidelidad del Eterno, y esto nos vincula a lo que estudiamos en el capítulo 14, cuál es de haber pasado por las aguas como un símbolo poderoso de liberación. Cumplimiento, entonces, certero de lo que se prometió. Y fíjense, precioso lo que dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 22. Y esto es muy bonito. A mí me gustó traer este pasaje porque les voy a explicar que siempre lo traemos en relación a la Tevilá, este pasaje. ¿Y qué fue lo que pasó a Israel si no fue una Tevilá? Según lo dice el mismo Shaul, en donde 1 Corintios 10, creo que era 10, donde dice que al Israel, al pasar por las aguas del Yam Suf, del Mar Rojo, hizo su Tevilá, hizo su bautismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, esto lo estuvimos estudiando antes en relación a la Tevilá. Y justamente de esto habla Hebreos 10, versos 22 y 23. Dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que sabemos que no es fe, sino es emuná, creer, confiar y obedecer. Teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. ¿Se acuerdan? Este pasaje lo leemos en relación a la Tevilá, ¿no es cierto? ¿Cómo se acerca a la Tevilá la persona? En plena certidumbre que ha decidido obedecer al Eterno
conforme a lo que nos marca el Mashiach. La Torá vivida a través del Mashiach, ¿sí? Y dice, y lavados los cuerpos con agua pura, rahatz, ¿se acuerdan el término? Rahatz, que se completa en su forma más completa con tabal, con tevilá, que es la inmersión. Aunque la Escritura manda lavar el cuerpo completamente, en cambio tevilá es una forma de lavado de rahatz, pero por inmersión. Tevilá, bautismo. Dice entonces, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, fíjense, porque fiel es el que prometió. ¿Se dan cuenta cómo hila Hebreos 10, 22 y 23? La fidelidad en relación a la decisión de obedecer y de haber sido librados a través de las aguas. ¿Se dan cuenta cómo hila este verso con lo que hemos visto en Shemot en Éxodo 14 y 15? Vamos a la conclusión para terminar entonces. Y vamos a relacionar en esta conclusión esto de la fidelidad con lo que estudiamos en el Shabbat pasado acerca del nombre Yah, ¿sí? Que expresa, ¿se acuerdan? Cuando se dice el nombre Yah, en general en los pasajes que lo encontramos relacionado a cuando se clama al Eterno en momentos de suma dificultad. Yah, el nombre que se clama en momentos de angustia. Y vimos en el estudio esta forma abreviada del nombre del Eterno en 15.2. Fíjense, Yah, ¿verdad? Yah. Fíjense una cosa muy llamativa que completa lo que vimos en el estudio anterior, que es cómo se escribe estos dos caracteres. Esa es la letra Yod, la primera es la Yod, estamos leyendo de derecha a izquierda en hebreo, ¿verdad? Yod y la letra Hei. ¿Y cómo será esto en paleo hebreo o en hebreo antiguo, como le dicen? Ancient Hebrew, como dicen en inglés. Y fíjense, acá no te voy a predicar yo, acá se tiene que predicar cada uno a sí mismo. La Yod, ¿por qué está simbolizada? ¿Qué es eso? Un brazo. ¿Y la Hei por qué está simbolizada? Por alguien con los brazos en alto. Se puede interpretar, generalmente se interpreta como aquí estoy, como adoración, como alabanza, pero también como pedido de auxilio. La mano que salva al que pide auxilio. No hace falta decir mucho más. Eso es Yah. La mano que salva o que ayuda al que está clamando. El brazo extendido que libra. Ese es Yah, nombre Yahvé, ¿sí? Bien, este es el nombre que es invocado en los momentos de aflicción en la Escritura. Y esta pintura ustedes todos la conocen, ¿no es cierto? Bien, pero fíjense que trae la idea. Probablemente Leonardo sabía algo de hebreo y mostró esa mano que rescata al que está caído, ¿sí? Y una cosa muy llamativa, esta letra Yod, sí, es que es la 10ª letra del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, fíjense, está emparentada a la palabra Yad, que es mano. Se escriben exactamente igual, sino que cambian las vocales. Yad en singular, Yadaim en plural, las manos, Yad, ¿sí? Yod, que está simbolizada por un brazo, por una mano, es pariente de la palabra Yad, que significa mano. Está todo completamente relacionado. Entonces, esto es maravilloso. Bueno, y en el verso 15.3 leemos justamente, varón de guerra es Yahvé es su nombre, fiel a la promesa de librarte, de ayudarte. Él no se ha olvidado de tu vida y no se ha olvidado de mi vida. Y aún en los momentos que nos veamos muy, muy asustados por algo, tengamos presente que Él es fiel a su promesa. Y dice, si oyeres atentamente las palabras escritas en este libro para guardarlas y hacerlas, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y dice, por un camino saldrán contra ti
y por 7 caminos huirán de delante de ti. Eso es una promesa y yo la tomo. Lo único que nos pide es que seas fiel a la palabra. ¿Y a quién se le llama la palabra en la Escritura? Al Mashiach, a Yeshua. Él es el verbo, Él es la palabra. Sé fiel a la palabra escrita en este libro. Amén. Bien. Y con esto simplemente terminamos diciendo, mantengamos pues sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ya con estas palabras vamos a hacer un pequeño agregado antes de dar por terminado el estudio. ¿Cuál será? Eclesiastés 12. Vamos hoy día a ver una traducción más. Dice, los dichos de los sabios, Eclesiastés 12:11, son como aguijones, y una vez reunidos en colecciones, son como estacas bien clavadas, puestas por un solo pastor. Miren qué linda, esta es la traducción Dios habla hoy. Dice, lo que uno saca de ellos son grandes advertencias, ¿sí? El escribir muchos libros no tiene fin, y el mucho estudio cansa. ¿Cansa? Sí, estudiar mucho. Y uno dice, parece que este estudio no termina nunca. Y el que más problema tiene nuestro hermano José, que empieza a decir, bueno, esta es porque no se está alargando mucho el estudio. Y tiene estudio para rato, y a veces lo tiene que pasar porque no alcanza el tiempo. Pero es largo estudiar a veces, ¿no? Bien. Y dice, el discurso ha terminado, y ya todo está dicho. Honra al Eterno y cumple sus mandamientos, porque eso es todo para ti. Esta es la versión, Dios habla hoy, la versión del 2002. Bueno, dicho esto, queridos hermanos, yo los invito que nos pongamos de pie para dar por terminado el estudio. Y muchas gracias.